A ver, me comentáis ahora, a ver si sigo como Shistu. Poseído, bastante poseído. ¿Cómo se ¿Ahora mejor? Ay, qué bien, vale, pues entonces ya me habéis tranquilizado. Voy a tener que hacer pruebas antes de empezar. Bueno, sé que Vicente me va a echar la bronca porque me enseñó cómo hacer la prueba, pero no la he hecho. Y no sé lo que va rápido, pero Dios. Es un sin vivir con este micrófono, porque... Joder. Y no solo con vosotros me ha pasado, porque ayer os comenté que íbamos a tener, que os tenía que dejar un poquito antes, porque íbamos a tener una entrevista con gente de Radio Nacional de España, del programa Nómadas, que emiten el sábado a la tarde a las 3. Y me pasó lo mismo, justo cuando estábamos a empezar, y me volvió a llamar diciendo que parece que un pitufo se había colado entre todos, y pues mira, y me pasó con el mismo micrófono. Es que corañondo. Menos mal que... A ver... Sí, es algo extraño, no sé. Ay, parra. Sí, en la red también me pasó, pero no estábamos en directo, ¿eh? Hoy, día chulísimo. Aparte de la llegada de los pitufos, día chulísimo. Como podéis ver, ayer casi no se dejaron ni ver las espátulas. Hoy las tenemos aquí, pero no solo una. Hay una cuadrilla de unas 12 que están venga a comer. Entonces no sé si es que son recién llegadas, aunque hoy al mediodía también había unas 14. Estas espátulas que hace tiempo que no habíamos visto, con estas imágenes tan chulas. Arratsaldeon, Cantabria. Había hecho toda la presentación casi. Arratsaldeon, Cantabria, Málaga, Terrassa, Barcelona, el Montseny, Folgueroles, Aupa Pep. Los medios audiovisuales, bueno, lo que tengo es muchas veces tengo poca vergüenza, entonces pues bueno, tampoco me importa, ¿no? Y como os he dicho yo, hoy un día muy especial. Aparte de las espátulas, vamos a acercarnos primero, antes de empezar con algunas cosillas que tengo, a ver si todavía siguen aquí comiendo. Estaban hace un momento comiendo como locas en esta zona, solo que no sé, hace 2 minutos estaban cerca de la isla de las espátulas, pero ahora seguramente estarán detrás del poste. Ay, qué pena. No estarán lejos, pero sí, Jonah, te has perdido los pitufos. Aquí están, mira esta cuadrilla comiendo como locas, y parece que hay comida, Fijaros que cada vez que levantan el pico se comen una quisquilla o un alevín de algo. Estas parece que han llegado migrando y se han parado aquí a comer la merienda. Antes he dicho 12, pero ahora creo que han llegado más. Amarramaica, sí, 12 espátulas. Todas como posesas, comiendo como locas. Fijaros, estoy mirando a ver si veo alguna con anilla,
pero en principio no. Aquí estas espátulas, una gozada, muy cerca de la cámara. Uy, y las ranas al poder. Ya está. Aquí les veis. Muy cerca de la cámara, ¿eh? Imágenes chulísimas que estamos viendo ahora mismo en directo. La mayoría, sí, la mayoría son adultas. Ah, bueno, hay también alguna juvenil del año pasado. Pero la mayoría de estas que tienen los colores naranjas son adultas. Pues ahora estoy en duda, Melanie. Estoy en duda. Quizás pueden ser espátulas que hayan estado pues, más al norte, que hayan dejado de criar ya, por lo que sea, y que estén bajando, pero o que todavía estén subiendo. Pero me desconcierta a mí también un poquito. Porque vimos las imágenes de aquellas espátulas que ya estaban en el mar de Baden, en aquella isla de Terschelling, en el que se veían los pollos. Pero fijaros todo el alimento que hay, eso es una pasada, ¿eh? Hicimos un estudio hace unos años con unos voluntarios de ver cada espátula cuántas veces capturaba algo al minuto. Era una burrada, era sobre todo para ver disponibilidad de alimento de estas lagunas. Y no me acuerdo qué medias y salieron, pero salió un estudio súper chulo en el que indicaba que en estas lagunas había una tal cantidad de comida increíble que hacían que las espátulas recordaran este restaurante para ellas, ¿no? Mirar cada vez que levantan el pico que se comen una quisquilla o un alevín de pez. Aquí veis que no paran. Yo lo que he dicho es que acaban de llegar, porque normalmente las espátulas que llegan, o sea, las que ya llevan un tiempo aquí ya suelen estar tranquilas y se alimentan de vez en cuando y demás, pero si no, normalmente nada más llegar, si sienten hambre y ya ven que pues tranquilidad por lo menos tienen, empiezan a comer como locas. Bueno, si es que hay comida, y como habéis visto, pues aquí sí que hay. Lo que pasa es que ahora justo se han metido detrás del poste de la cámara. Luego saldrán otra vez. Por lo que hoy, mira, hoy día especial, día bonito para las espátulas. Me ha avisado un compañero nuestro aquí, Lander. Me ha dicho, oye, Dorta, que han llegado unas espátulas y están comiendo como locas. O sea que, buena señal. Buena señal de que, por lo menos en esta marisma, pues encuentran comida, ¿no? Ese buffet que nos está diciendo Antoni. Aunque bueno, aquí tampoco variará mucho, ¿no? Pero aparte de las quisquillas y los potamochistus, que son esos peces, esos gobios pequeñitos que os enseñé hace poco, alguna alevín de lisa y algunos otros alevines pueden encontrar, pero y algún otro tipo de crustáceos pequeños, carramarros pequeños o cangrejos pequeños. Y hoy día especial también, y antes de que se me olvide, que hemos comentado más de una vez que tenemos una amiga que nos sigue ahora mismo desde la cama del hospital, que es Bego, que hemos comentado más de una vez, todavía sigue en Basurto y sé que nos están escuchando, y hoy son cumpleaños de Bego, por lo que Sorionak, Bego, ¿dónde pasa de su legune? Que pases un buen día, Sorionak, felicidades. Y como sé que estarás siguiéndonos, pues venga, a ver un poquito la trasera de tu casa, de ese barrio que es Arteaga Uría. Y a ver si ya pronto nos vemos, que creo que sí. Y ánimo, que ya queda poco. Desde aquí, un abrazo muy fuerte para Bego Acordagoitia.
Y de parte de todos los de casa, claro. Y no solo Bego, también sé de otra persona que también hoy cumpleaños. También muy cercana. De Irune. Ermukua, bai. Irune. Zuri besorixonak. Eta gaur begune darra paseu, Badaki pasauko zula, baina zuk pasau egune darra. ¿Veis que hay más espátulas en la marisma? Veito. Estas parece que están enfadadas con las otras, o quizás sean de grupos distintos. Y fijaros lo que os comentaba ayer, cómo día tras día el nivel de agua de la marisma baja. Ah, mira, Marian está. Sé que Marian está con Bego y nos dices que ricasco, o sea que nos está escuchando. Fijaros cómo está bajando el agua de la marisma. Aquí, estos archivos claros preciosos que están entre nosotros todavía. Es algo, no sé, no sorprendente, pero, oye, curioso. Cuando deberían de estar en zonas de muy al norte. Sí, hay un bilurico, sí, Antoni. Sí, estaba hablando, lo iba a enseñar y se me ha olvidado. Había un bilurico bailón, creo. Pero vamos a fijarnos mejor porque normalmente aquí los primeros en llegar suelen ser los biluricos oscuros, las chivitas. Y esta de aquí, a ver, pues tiene pinta de chivita, ¿sí? En vez de un bilurico bailón, creo que es un bilurico oscuro. Kuliska y Lluna, en euskera. Sí. Mira, el primer andarríos grande después de la temporada. A ver si me estoy metiendo en la pata, pero no, creo que es un andarríos grande, sí. No se le ve la entrada esa blanca que suele tener hacia las alas. Ve tú, Joana, oso ondo. Mira, Joana está notando, es que es una pasada. En junio, si no llueve, las mareas tampoco, al ser mareas prácticamente muertas, no aportan tampoco agua del estuario y la laguna pues va poco a poco pues, descendiendo de nivel de agua y se convierte en un lugar increíble para limícolas. Además, muchas veces coincide esta situación, yo no sé si es casualidad o no. Coincide esta situación, pues por ejemplo, con la eclosión de los huevos de los pollos de cigüeñuela. Es una chivita, sí, Antoni. Es una chivita, un bilurico oscuro, un andarríos grande, Kuliska y Lluna. Green Sandpiper, en English. Los primeros que llegan aquí después de haber criado en el norte. O sea que este quizás es uno de los primeros pájaros que estamos viendo que ya está de vuelta. O sea, daros cuenta, hemos pasado un ciclo, pero tita. Este puede ser un ave que ha criado ya en el norte y ya se acerca hacia sus zonas de invernada. ¡Ay, qué depresión! Joder, todavía estamos en primavera y ya estamos pensando en el invierno. Pero estos son así. Normalmente para finales de junio siempre son los primeros limícolas que se nos acercan hasta aquí. Y aquí veis la chivita. El bilurico bailón. ¡Ay, perdón! Joder, el bilurico oscuro. Kuliska y Lluna. Andarríos grande y Green Sandpiper. Qué gozada. Hace poco estábamos viéndolos cuando subían hacia arriba, en marzo, y ahora ya los estamos viendo bajar. En lo que ha durado el confinamiento y en lo que ha durado este día es lo que vemos aquí. Ha pasado muy rápido, Melanie. ¿Quién nos diría que ya llevamos cerca de 60 programas? ¿Qué 60?
más, no sé cuántos programas. Tengo aquí una carpeta llena de cosas y no sé cuántas carpetas habrá, pero exagerado. Casi 3 meses, casi 90 programas casi. Y sin contar mañana y tarde, además. Ahora solo que nos hemos vuelto un poquito más vaguitos y ahora solo lo hacemos a la tarde. Pero es que no nos da la vida. No nos da la vida. Bye, Javi. Presa itzelak dituzte. Sí. Aquí. A ver. Quiero ver una cosa. Aquí estaba. Eso es. Bueno, para comentaros, las cigüeñuelas siguen criando detrás de estos carrizos que están raros porque los solemos aplastar y los cortan. Y ahí estará la hembra echadas en el nido y aquí está su pareja. Y en el islote de las espátulas ya tomado por las cigüeñuelas, este parrulo chupón, hembra, este Murel Cabroch, es una hembra, el porrón común, el de europeo, eta murgillari arrunta. Eta beitu, murgillari eri buruz hitz egiten, hablando de porrones, en euskera es murgillaria, es como buceador. Hay otra ave que se llama murguilla, que también quiere decir lo mismo, como quien dice buceador, ¿no? Que es el somormujo. Y tenemos unas fotos. Sí, mira, pues sí, hoy tendrán que compartir islote con las espátulas. Como les vayan las 14 espátulas, se van a volver locas. Pero bueno, ya se arreglarán. A ver, quién es este que está aquí, quiénes son, porque hoy tengo noticias también chulísimas. Mira, un par de cornejas, Beleac, que están justo en el nido de las pescadoras. Bueno, en el nido de las pescadoras, en el nido que colocamos a las pescadoras, para que se acerquen a criar. Es la cornella negra y el corvo pequeño. Si no me echa la bronca, gente. Y hablando del somormujo, quería enseñaros también fotos que nos ha mandado Yune. Que a mí me pasan una gofada, porque me dijo, no son muy buenas y no sé qué, no sé cuántos, pero la cosa es sacar la foto, y yo siempre digo que las fotos tampoco tienen por qué ser espectaculares, o sea, cada uno siente una cosita de cada foto que saca él mismo, ¿no? Y al final la foto también enseña el momento, ¿no? Sobre todo a la persona que ha sacado. No es solo el hecho de haber sacado la foto, ¿no? Sino es el hecho de haber vivido ese momento, por ejemplo, como el que vivió Yune, creo que es en Eugi, el pantano de Eugi, con estos somormujos, con esta pareja de somormujos, Murgill Andía. Esta pareja de somormujos que, según me ha comentado, pues le hicieron unas danzas y unos bailes en el agua, y eso es lo que vale. El quedarse con ese momento y que esta foto, por ejemplo, Yune, pues te refleje ese momento y eso que viviste en ese día, ¿no? Con eso va que chuta. Suficiente, no más que suficiente. Y bueno, nos vamos a pasar de Eugi, Nafarroatik, desde Nafarroa, nos vamos a pasar hasta, a ver si lo encuentro aquí. Venga, hasta otra localidad, un poco más lejana. A ver, espera un segundito, que se me está
liando la vida a estas lagunas de Petrola. Conchi nos manda desde Albacete. Menudo paraíso. Han tenido la opción de poder salir a dar una vuelta y a mí me encanta que veamos imágenes también de otros lugares, Nosotros estamos viendo todos estos días qué es lo que hay aquí en Urdaibai, pero ¿por qué no? Vamos a acercarnos un poco más hacia el sur y esta laguna de Petrola con esta cantidad de flamencos, y no solo flamencos, y todas las fotos que nos han mandado. Preciosos. Todavía aquí no han llegado los flamencos y espero que no lleguen, porque bueno, sí, ya me gustaría verlos, pero espero que todavía tarden un poquito, porque si no sería señal que el cambio climático va acelerado. Preciosos estos flamencos. Me da envidia, no verlos, Buah, estas fochas. Esta es una cría de focha, pero vete a saber, porque no me fío de qué focha voy a decir, porque en Albacete, en Petrola, no sé si tenéis también la cornuda. Cabusó en Plomayat, es verdad, sí. Gracias a gente que no había visto lo que había mandado Beatriz. Buah. Mirad qué joya. Qué joya. Voy a mirar ahora también cómo se dice en catalán. Un segundo. Ahora, Murguil, segundo choate. A ver si lo encuentro. Zampullín cuellinegro, pero aquí ni lo vemos prácticamente. El cabusó con negra, y según me pone aquí el mergullón de pescuzo negro, pero corrígeme a xente si tienes un nombre más chulo para él, También de la familia de los omormujos. Hay murgillari, a ver, gusto de hablar, murgil. Es chilín porta lepa beltza, vai, chilín porta lepa beltza. El ojo es increíble. Es uno de los detalles del cuellinegro brutal. Un pájaro increíble. Más flamencos. Fotos de la laguna de Petrola que nos manda Conchi desde Albacete. Con esta es increíble porque claro, los paisajes son totalmente distintos. Ver flamencos con esta, creo que es cebada o con este cereal que está aquí, pues pero chulísimas las fotos, Conchi. Mirad la preciosidad del zampullín cuelli negro. Chilín portal de Pavelza. Mergullón orelleiro. Cabusó colinegre. Vale, mergullón orelleiro. Aquí estuvimos viendo a principio de las emisiones uno que todavía no estaba en plumaje nupcial y estaba entre los demás zampullines. Pero mirad qué fotos más guapas que nos ha mandado Conchi. Yo os agradezco un montón, de verdad, todos los que mandáis las fotos, os agradezco un montón. Ya que la emisión se hace mucho más amena. Muchísimo más amena. Y de paso, pues nosotros también, que estamos aquí en Urdaibai, pues oye, podemos ver también especies de aves que tampoco se encuentran en otro lugar. Mirad qué imagen más bonita del centro con las espátulas comiendo y el centro al fondo. Bueno, las veis pequeñitas, pero aquí, uy, que se me va. A veces el ratón
Me hace cosas raras. Mira qué juerga llevan las espátulas. Desde que han llegado, venga a alimentarse. Y fijaros, no me canso de decir, cada vez que levantan el pico, algo que se meten al estómago. A ver, otra cosilla. Que... A ver si me cargan todas. No, esta no me carga, que chila porreta. Bueno, esas aves que ha mandado, creo que ha sido... Ay, no me acuerdo si ha sido tú, Elena, que mandaste ayer. Creo que fue Elena. Yo también, lo mismo que han comentado Asiente y lo mismo que han comentado Ascen. Diría que esta primera, solo que miras, me ha salido muy pixelada porque la he bajado del chat. Esta primera es una lavandera iberiae, una lavandera boyera iberiae. Comentáis que macho, pero me gustaría verla mejor. Tiene pinta de macho por el color, pero nosotros estamos haciendo ahora mismo un estudio sobre las lavanderas boyeras que están creando aquí en Urdaibai, haciendo un seguimiento de las parejas reproductoras. Y nos estamos llevando cada sorpresa que vamos, estamos flipando. Estamos también en el proyecto de anillamiento, las capturamos, las marcamos para hacer el seguimiento. Y aún teniéndolas en la mano, incluso teniéndolas en la mano, hay veces que hay unas hembras que de verdad parecen machos. Que a simple vista, en fotos, los hemos dado por macho y de repente en la mano, creyendo que es un macho, y ver que tiene una placa incubatriz terrible. O sea que muchas veces, yo desde que he visto esas cosas, a veces ni me voy a atrever a decir. Pero tiene toda la pinta de macho, Y luego la siguiente, esta sí que es de una lavandera cascadeña, una juvenil de lavandera cascadeña. Aquí en esta foto, casualidad, no se aprecia bien, pero sí que diría, aquí en la parte posterior de la cola aparece el amarillo típico, el gris de la cabeza. Este es un juvenil. Y la siguiente, que no la he podido descargar, me sale una cosa rara. La siguiente sí que diría que también es una lavandera cascadeña, pero ahora no os podría decir lo que es porque es que no me da para descargar. Pero gracias también por enviarnos fotos así, para poder verlas. Creo que ha sido Elena, si no me equivoco. Vamos a acercarnos aquí, que aquí hay otro patito que va también en cámara rápida, como yo cuando he empezado con los pitufos. Parece que estos también van en cámara rápida. No sé lo que le pasa ahí al ratón, que lo voy a cambiar. Se me va. Mira, aquí veis las espátulas y tranquilamente este patito, vete a saber de... No sé si es una ana de real, pero mira, este ahí va a toda velocidad. Aquí se junta con algún hermano o hermana y ahí lo veis, comiendo sin parar. Joder, con el ratón tengo que hacer algo porque se me escapa. Hoy me estoy enfadando con el ratón. A ver si me aguanta ahora. Mira, ahí se han juntado ya 3. Y el pito real que estáis escuchando al fondo. Ese pito real que también me han mandado. Creo que... A ver... Ah, no. Ah, sí. No, mira, me he confundido. Elena es la que me ha mandado un pito real. La de las lavanderas... Ahí no me acuerdo quién ha sido. Elena me ha mandado este pito real, este juvenil, este joven de pito real, que ha podido fotografiarlo en el suelo. Estos días están saltando del nido un montón de ellos. Arrachaldeón, Mai. Sí, Cándido, seguramente, pero... O quizás es la mesa, que a veces hace reflejos, y yo creo que me lía.
el ratón. Luego lo intentaré limpiar. Ahora no voy a parar. Este pito real que nos ha mandado Elena. Chulísimo. Bye bye. Y hoy las protagonistas, estas espátulas que no paran. A ver, y noticias frescas. No nos vamos a ir sin hablar de un amigo nuestro. A ver, voy a mirar yo también. Ahí está un pito real en esos árboles, en ese tronco que nos manda Santiago. El pito real, buah, es que era increíble. Hay dos Helenas en el chat, ¿no? Es que tengo una liada porque me ha sonado que las lavanderas nos han mandado también Elena. Y bueno, y os voy a enseñar ahora en exclusiva. Nosotros ya sabéis que solemos tener álbumes de fotos, ¿no? De cuando éramos pequeños, que nos sacaban, bueno, a mí por lo menos me sacan un montón de fotos. Cuando estábamos en la bañera, cuando salíamos de no sé dónde, un montón de fotos. Y ahora, pues, ¿qué decir? Con las fotos digitales, lo que hay, ¿no? Pues también, las aves, hay algunas que tienen su book o su foto o su álbum de fotos. Y a que no sabéis de quién os voy a enseñar fotos hoy. Os voy a enseñar fotos. Josema, sí os voy a comentar lo de la entrevista enseguida. Os voy a enseñar fotos de la pareja de Roy, de la pescadora francesa, que algunos le han puesto Landa, pero os tengo que decir una cosa. No nació en las Landas. Sabemos dónde nació. Y os voy a enseñar el momento exacto de esta águila pescadora, de esa bonita águila pescadora francesa. Bueno, primero os voy a enseñar a ella. A ver si la tengo aquí. Un segundo. Creo que sí. Un segundo. Cachi la porra. A ver. Aquí, sí. Esta preciosidad de águila que os enseño ahora. ¿Veis esta, no? Aquí está, la amiga de Roy. Esto ya se va convirtiendo tipo en una telenovela, pero bueno, pero bastante amena. Ay, un segundo. Ahora, Pargato. Esta es la amiga de Roy, que el otro día os enseñé la foto. Ahí posándose en este poste de la marisma. Y os voy a contar una cosa. ¿Veis que tiene una anilla en la pata derecha? Vosotros creerme que es una anilla naranja, solo que está muy de lejos. Y se ve que no tiene anilla en la izquierda. Pues bueno, eso nos ha traído bastantes quebraderos de cabeza. Pero al final la hemos identificado. Os comenté el otro día que era un águila pescadora. Uy. Cachis la porra, no sé por qué hace eso. Que era un águila pescadora de un proyecto de reintroducción del águila que se estaba haciendo en una zona de las Landas en las marismas de Ors. Pues bueno, ahí, esta no es la pescadora, Parcato. Pues bueno, pues ya tenemos exclusiva. Toma ya. Nos acercamos aquí a Roy, a la francesa, y vamos a ver una fotito de esas águilas pescadoras, porque esa águila pescadora, mira, estuvo en este lugar. Bueno, en este lugar, ahora os enseño. A ver si no me juega el ratón, nada. Aquí, en la reserva natural de las marismas de Ors, un sitio que yo creo que es buenísimo para ir a visitar. Tiene un montón de aves, y en este lugar se hizo
un plan de recuperación del águila pescadora. Además, ya os comenté que fue nada más terminar nosotros el 2017, al año siguiente comenzaron ellos, y para nosotros os dije que fue un lujo que hayan empezado, ¿no? Pues mira, ya estamos teniendo ya los primeros resultados, y menos mal que ellos comenzaron con el proyecto. Como nosotros, exactamente igual, nosotros les aconsejamos en todo. Construyeron la torre de aclimatación, la torre Hacking, y desde allí, en esta torre Hacking, introdujeron algunos pollos de águila pescadora traídos de una población, de una colonia, bueno, colonia no, unos nidos de águila pescadora de las zonas del Alto Loira. Y entre ellas, en 2018, trajeron a una de las pescadoras que es la amiga de Roy, la que llamamos todos por ahora la francesa. Pues sí. Y os voy a enseñar el momento en la que fue bajada del nido y se anilló en las orillas del Loira, en una localidad que se llama, toma mi francés, Saint-Aignan-sur-Talla o algo así. Y este es el momento en el que Rolf Wad anilla a la pescadora recién bajada del nido. ¿Veis aquí que se le ve súper tranquila? Aquí están todas las herramientas para poder anillarla. Estas son las anillas que se les colocan, anillas naranjas, y como veis se le colocaron 2 anillas y una de ellas que pone 90T. Esta es la pescadora francesa. Hace 2 años. No me digáis que es bonita, ¿eh? Bueno, es preciosa. Es preciosa. Aquí, más o menos con 4 semanas de vida. Por eso os he dicho que tenemos hasta el book de esta pescadora. Tenemos hasta casi, no le tenemos en huevo, pero poco menos. Está súper tranquila. Muchas veces hay que tener cuidado con estas aves porque suelen estresarse bastante y pueden sufrir miopatías, pero como veis, hermosa, por supuesto, enorme y preciosa. Amenche, el águila pescadora francesa, amiga de Roy, la 90T, con estas anillas naranjas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que no sabemos por qué. Pues una de las anillas se ha perdido. Se la ha desprendido de la pata, no sabemos qué es lo que ha pasado. Y por ello que nos costaba la identificación, porque si hubiéramos visto que tenía 2 anillas naranjas, hubiéramos sabido que era... Sí, Ángeles, tenemos que ponerle el nombre. El otro día me mandaron una propuesta que le llamáramos Landa. Pero bueno, lo tengo que discutir también con la gente aquí del centro y sobre todo con el director del proyecto del águila pescadora, que es quien me envía todas estas fotos, porque quizás tenga él algún nombre. Si no, enseguida le ponemos uno, Aquí, esta pescadora, la francesa, en el momento de anillar, os enseñaré también que es una de estas 2 que veis ahí. No me digáis que no son bonitas, son una gozadas. Sí, la tenía libre. Se le ha caído una de las anillas, Marco Antonio, sí. Por lo menos la ha perdido. Y aquí, estas 2 pescadoras, también del mismo proyecto. Una de ellas es la que está ahora con Roy, pero la foto de hace 2 años, de cuando era pequeña, con 3-4 semanas de edad. Y aquí ya, una vez de que... mira, aquí están los compañeros de ORS realizando el seguimiento desde la caseta de observación con las cámaras en directo para ver la evolución de los pollos en el Hacking. Sí. Un saludo a todos ellos. Y aquí está otra vez la amiga de Roy, 90T. Aquí le veis la anilla con las 2 anillas. Pero una vez de que ya salió del Hacking
y ya era capaz de volar. O sea, esto es como un libro de familia, o sea, un álbum de familia, ¿no? Mira qué cara más bonita que tiene. Y aquí veis que es cuando era joven. Aquí tendría un mes y pico de edad. Y que veis aquí todas las plumas del dorso con ese ribete blanquecino, blanco, claro, que es típico de los juveniles. Ahora mismo prácticamente es marrón oscuro y con una pechera terrible. Aquí otra foto para que veáis lo que os comentaba. Todas las plumas con ese ribete blanco o clarito. Característica de los juveniles de águila pescadora. Y no os vayáis todavía porque os tengo que mandar un reto, pero lo voy a mandar a principio, cuando empecemos la retransmisión en euskera, así la gente que entra en la retransmisión en euskera, lo diré en ambos idiomas, también pueden ver el reto que os mando hoy. Hoy no va a ser una canción, no va a ser un ojo, va a ser algo, unas plumas. Y vais a tener que acertar. Bueno, vais a tener, si queréis podéis intentar acertar. A ver, ¿de qué se trata? Y hoy aquí, la bonita historia de la pescadora francesa, del águila pescadora francesa, nacida en un nido de Saint-Aignan-sur-Talla, que está en el Loira, en el Alto Loira. Además os voy a decir, sabemos que esta águila pescadora nació en un nido que estaba en un poste de un tendido eléctrico de alta tensión. Y desde allí fue trasladada, cuando fue pollo, a la Torre Hacking de las marismas de Ors, en las Landas. O sea que sabemos, vamos, todo el historial de la amiga, bueno, de la nueva amiga de Roy, que vete a saber, porque esta apareció también hace tiempo, desapareció, apareció otra más, luego estuvieron casi prácticamente yo creo que las dos, pero al final esta sigue con Roy y esperemos que hayan atado lazos y que el año que viene pues hablemos de otras cosas y que empecemos a crear otro álbum de fotos familiar. Eso sería brutal. Un día os voy a hacer así un álbum de fotos de Roy cuando era jovencito, de Roy cuando llegó por primera vez, de Roy cuando se emancipó, de Roy cuando encontró la primera novia, de Roy cuando volvió a encontrar la 40ª novia y ahora pues de Roy con esta preciosa águila francesa y a ver si asienta cabeza y el año que viene pues tenemos suerte. Telenovela, poco menos que telenovela, majos. Ya veréis todo lo que va a dar de sí esta historia de amor entre dos águilas pescadoras. Qué bonito queda. Historia de amor entre dos águilas pescadoras. Y ahora voy a pasar a la retransmisión en euskera y no os vayáis porque voy a empezar con ese reto, con esa foto que os voy a enseñar para que todos podáis intentar averiguar, pasar un ratito averiguando qué es. Para algunos no será muy difícil, para algunos otros será casi imposible. Yo os voy a decir la verdad, a mí si me pusieran esa foto pudiera saber algo, pero ya veremos. Orantxe momentuan hasiko gara euskerazko emanaldiarekin. Ai, ama.
ahora también para mí mismo, niretzako bakarrik egon naiz hitz egiten, eta barkatu. Suelo ver que Vicente entra en la esto, y cuando entra Vicente, algo malo pasa. Y he visto que tenía apagado el micrófono. Barkatu, eta gazteleraz esan dudan moduan, oraintxe momentuan jarriko dizuet hemen argazki bat, eta erronka bat izango da, zuek ze hegazti den, ea asmatzen duzuen jakiteko. Lo que estaba comentando en euskera era que, como he dicho en castellano, que os voy a colocar esta foto, esta que veis aquí, para que podáis identificar al ave que lleva este vestido o este traje, estas plumas preciosas, este diseño chulísimo. No me lo tenéis que decir ahora, ¿eh? Mañana pues os lo preguntaré. Voy a intentar hacer 3 veces a la semana un retillo así, y creo que lo veis, ¿no? Todos. Eta danok ikusten duzuela uste dut, ezta? Argazkie. Hauxe da, bihar erakutsiko dizuet, egon zen programa bat hor, había un programa, creo que era La parte por el todo, no sé cómo era. Pues esta es una parte de un todo que es un pájaro chulísimo. Cocodrilo. Que no, Joana, hay que echar algo. Hay muchas aves que tienen un esto similar, pero no lo iba a poner fácil. No, porque he visto que tenéis un nivelón todos terrible. Saiatu zaitezte botatzen, aunque sea, bai bihar esaten dudanean, galdetzen dudanean bihar bota, edo bestela nahi baduzue, gure korrearen bitartez urdaibai@bercenter.org, eta saiatu zaitezte ere zuek ikuste dituzuen hegaztien argazkiak eta bidaltzen. Dinosaurio baten antza. Honen lumak dira. Son plumas. Aquí habrá, bueno, no voy a decir qué partes son, pero yo creo que hay unas cobertoras secundarias, unas del manto y algunas secundarias de esta ave. Bai. Beraz, hau biharko erronka. Bihar berriz ere jarriko dut hasieran, eta gero euskarazko emanaldi hasten dugunean galdetuko dizuet danari. Lo voy a poner mañana en la retransmisión en castellano otra vez y os preguntaré en la retransmisión en euskera a ver de qué puede tratarse. ¡Ánimo! Y darle vueltas a la cabeza, coger la guía y a empezar a buscar aves con este tipo de plumaje. Hortxe daukazue. Benetan polita. Saiatuko naiz, ez dakiz lan egiten dan, pero ez dakiz lan egiten dan argazkia, hemen digo, bai, igual bai, segundo txoat. Voy a intentar subir esta foto, saiatuko naiz igoten, hor, zelan da, Telegram honetan edo mintzat chat honetan. Ez dakit alizango dudan, baina saiatuko naiz. A ber, uste dut oren joan barnaizela bilatzera, recursos... A ver, ikusten dan zerbait. Uste dut igo dudala. Creo que lo he subido también al chat para que lo podáis bajar y podáis comparar con otras. Ikusten da esta. Hortxe. Ahí tenéis. Beraz, euskeraz jarraitzen duzueneri ongi etorriak, eta utziko gaituzueneri no vale chuletas. Aquí no hay ni Shazam ni aplicaciones que enseñen azten. Beraz, bihar arte jarraitzen duzueneri fins dema usten gaituzueneri. Hasta mañana, hasta a los que nos dejéis, hasta mañana. Eta gu orain euskerazko emanaldiarekin hasiko gara. Beraz, hemen gaurko egun edarra, apurtxa zargori egia esan.
Esta vez la he subido yo, que de tecnología no sé, pero esta vez he conseguido subir la foto yo. Aunque Vicente está ahí a mis espaldas en casa, pero... Eta ikusten duzu zelako egun edarra. Gaur esan dugu epel, 20 gradu, baina goizean zargori punto bat ere egonda, 3-4 tantatxo bota ditu, eta tantatxo horre bota ditu denean zargori puntu bat ere somatu dugu, baina bestela eguraldi, udabriko eguraldi polite. Esan da esan egon naiz, fijatu zaitezte, egunotan nola Urmaeleko uraren sakonera jeisten da, gutxika. Moltes gràcies per tu, Gonzal. Eta eskerrik asko jarraitzen duzuen guztioi, bai. Agur, Jose. Aupa, Josema, pues nos tenemos que ver, los del día 10 al 17 de agosto. A ver si todo va bien. Eta hementxe ikusten duzuen nola uraren maila gero eta baxuago, komentatu dugu, euririk eginezean ekaina inguru honetan, eta maiatza ekaina honetan, ekainean marea hilak izaten dira, batez ere, biziak ere oso bajuak izaten dira, eta ez da urik sartzen itxasadarretik barrura. Beraz, ura neurri, uranen maila gero eta berago. Hau paxente. Eta ikusten duzue, honek eragiten du gauza bat, adibidez, limiko lentzako leku paregabeat sortzia. Janaria bilatzeko leku itzela. Hemen kuliska zuria, eta atzo ere esan nuen, eta egunotan esaten ibili naizena, aspaldi komentatu nuen, nola limiko labarik geldituko ginean hor maiatza inguru horretan, eta aste pare baten, edo 3 aste betan, eskenituela ikusiko, gehienak edo denak joango zirela abiak egitera iparralderantza. Ara non, eta nire hitza jan behar ditut, gure artean badira, oraindik orain, kuliska zuri batzuk, gamba berda, katalanez, biluriko, claro, galegos, eta green shank, ingeleraz, hementxe ikusten duzuen hau, lasai asko lotan, gogoratu nola, emanaldiak egiten hasi ginenean, 60 bueltako taldetxo bat zegoen, baina orain, bikote bat, 3 bat gelditzen dira hemen gure inguruan. Ontxe, ardiak mugitzen, ikusi ditut hori islada ikusi dut, hauek ere, dagoeneko lagun egin dira, erren zegoena ere, ja ez dago erren, eta, adur eta gure ardiak, hemen adur, behitu zelako elegante, gustora asko, bere kuadrilarekin. Behintzat orain ja onartu egiten dutela uste dut, behintzat topekarik ez dio egiten. Fins dema, Antoni. Eta hementxe, gure lagun hauek ere. Gure desbrozadora biziak, belarra ebakitzeko, makina paregadiak. Eta ontxe, telefonoa jo, baina jo beharko du, ze orain ezin dut erantzun. Eta jarraituko dugu. Ze badago beste limikolaren bat ere, harritu gaituena, hurbilduko gara ikustera. A ber, baldin badago, ze batzutan hegaztiak horrelako dira. Ikusten ditugu eta bapatian txan joan egiten dira. Baina hurbilduko gara irlatxoetara, aurkitzen ditugun. Ze gaur oso egun berezia izan da. Mokosabal andana bat etorri da, 14 bat mokosabal, eta hortxe bili da gilditu barik jan da jan. Eta orain ezagi lasaitu diran, edo urrunago joan diran, baina saiatuko gara beraiek aurkitzen.
bilaketa lanak egingo dugu behintzat, Hemen bai basateak, egunero ikusten ditugun basate hauek, arrak eta emeak, luma aldatzeko momentu honetan, eta telefona jo, baina orain ez sinartu. A ver, ze izan da, bai, baitu, kopeta zuriak ere, konturatu, hasiera batetan hainbeste ikusten genituela, eta orain, euretariko asko eta asko abiatan daude, eta txitak ateratzen aurrera. Beraz, garaienetan gutxitxoago ikusten dira bere. Rabeitu, gaur gure lagunen artean lehen ikusi dut, txistu, baina orain, ez da giba, nora joan dan, baina joango zan, urrutira esan joango. Urbildu gaitxezan, ez ba, ez da giba, mokozabalak, bai, bat hortxe dago, baina urbildu gaitxezan lehenengo, zerako argazki polita, Marianarri, urubi txiki bat, bai, urubi gaztetxo bat. Hemen dago, behitu, bai, hauxe, nik erakutzi nahi nizuena. Hemen dago, limikola bat, hortxe, lumak atontzen, kuliska iluna. Beraien abiak egiteko lekuetatik etorri barri. Etorri barri esaten dudanean, dagoeneko berak bete du zikloa. Hegazti hauek hementxe ibili ziran martxoa inguruan, iparrerantza joaten ikusi genituen, iparrera joan ziran, eta bertan ugaltze lanak egin ostean, hemen ikusten dugu berriz ere bueltan. Kasu honetan bueltan, Kuliska ilunak izaten baitira gure ingurura iparraldetik lehenengo bueltatzen direnak. Lehenengo ikuste ditugun limikolak. Beraz pentsa, dagoeneko bere negua pasatzeko inguruetara hurbiltzen dagoen hegazti bat. Ematen du atzo hasi ginela, emanaldietan, baina martxoa izan zen, hasi ginenean, eta garai hartan, hementxe inguruan zebiltzan, iparralderako bidian, Eskandinavia urrunera, Siberia ingururantza joaten dira hegazti hauek, eta ia dagoeneko bere lanak egin ostean, hemen daukagu berriz ere, bizitan, kuliska iluna. Xibita, katalanez, biluriko oskuro galegos, eta Green Sandpiper ingelesez. Andarrios grande, gazteleraz. Lehen esan du ja, apurtxo bat, nekea eta pereza ematen du apurtxo bat, pentsatzea ja neguan. Ondiok, udaberrian gaude, uda etorri gabe, baina hegazti batzuntzako ja, udaberri hori bukatuta. Hemen behitu, 3 hegazti espezie. Hemen, murgilari arrunta, arra eta emea, goian, eme bi eme dagoz hemen. Eta ondoan, beste bitxikeria bat, negu zertzeta. Neguari buruz hitz egin eta mentxe negu zertzeta. Ez dugu esango lekuz kanpo dagoenik, ze hemen lekuz kanpo inor ez dagoten. Eta hemen atzean naiz eta ez ikusten, bai, ikusten da. Hemen atzean dago, Sangaluzearen abia, belarrauen atzian, eta hor txongo da, bere arrutzak berotzen. Beitu, Marianarrik bota digun urubiaren kasua, da orain gertatzen ari den gauza bat, eta
orain, egunotan, sasoi honetan, komentatzen digu Marian Harrik nola kale erdian zebilen, lasai asko, eta askotan salto egiten dute abiatik, eta normalean egin behar izaten dena da leku salbu dagoen lekuren batetan ipini, eta ja moldatuko da beraien gurasoekin. Sarritan hartu egiten dira, ze batzutan logikoa izaten da, ze errepidean edo egon daitezke, edo kale erdian, eta inorkestakin non utzi, ze agian ganbara batetatik, edo zabai batetatik, edo salto egindako hegaztiak dira, eta ez dakizu ezen bat aldiz ekartze izkiguten horrelako hegaztiak Urdaibei berzenterrera, gure hegaztien zentro honetara. Oindala gutxi ere komentatu nuen, batzutan ematen genuela, ontsi dator Mokosabala irlarantza, baina badoa. Agian Sankaluzeak ikaratu du, hortxe bi, baina pilotxo bat dago, 14. Eta esaten dago izena, eta jendeak, sarritan hartze ditu, eta tortzen gara holan goiz batetan, eta mentxa aurkitzen dugu, atearen aurrean, Antxinako konbentuetan eta gertatzezen antzera umeekin, kajan edo horrela uste ziren umeekin, berdin egiten digute, uste digute hortan, kutsa batetan, da iritsi goiz horretan, da iriki kutsa eta adios. Urubik umea, edo mika, edo dana dolakoa. Komentatuko dutzuet. Gaur gainera irratian saio bat izan dugu ere, Euskal Irratian beti izaten dugu, faktorian eguestenero edo asteazkenero 12:00 inguru izaten dugu saio bat, eta gaur komentatu dut zer dan egin behar dena, segun eta zein lurraldetan aurkitzen garan. Adibidez, Bizkaikoak, Bizkaian horrela basafauna aurkitu ezkero, lehenengo eta behin egin behar dena da gauzatxo bat. Ikusten denean hegazti bat, lurrian edo zaurituta pentsatzen duguna dagoena, lehenengotan ziurtatu behar dugu benetan laguntza behar duela. Agian batzutan hortxe dago, lasai asko, eta ez du bere guk hartzea edo hartzerik. Beraz, lehenengo ziurtatu behar dugu laguntza behar duela benetan. Gero, kontu zeuki behar dugu, bai, hegaztiarekin, noski, zaurituta baldin badago, ez larritzeko gehiago, eta baita ere gure buruarekin. Hemen ikusten duzuen urubitxoa, Marian Harri bota duen urubitxoa, maitagarria da benetan, baina eskua botatzen baldin badiozue, mokoarekin gauza askorik igual ez dizu egingo. Egingo dizuena da, normalian, azarre daudenean, alarma doinu bat egiten dute, eta da horrelako, atzamarrekin egiten da horrelako klak, klak, moduko bat horrelako klak, 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 horrelako kreskitina jotea moduan, horrelako bat egiten du. Eta mokoarekin ez du gauza askorik egingo, baina kontu zerpeekin. Atzaparrekin, kontu zerpeekin, ez dituzte brometako erpeak, min asko egin dezaketen erpeak dituzte. Beraz, hegazti bat edo animali bat aurkitzen duzuenan, lehenengo kontuz zuen buruarekin eta kontuz hegaztiarekin. Ez edo zelan ibiltzeko. Ikusten baduzu benetan laguntasuna behar duela, kutxa batetan sartu, kartoizko kutxa batetan, eta ondoren, eta hobera ez janarik ez ematea, ez edaririk ez ematea, ze horretarako goten dira gero albaitariek, eta beraiek erabakitzen dute ikusita. Eta gero egin behar dena da, segun eta zein lurraldetan zauden, adibidez Bizkaian baldin bazaude, badago zerbitzu bat, Foru Aldundiak eskaintzen duen zerbitzu bat, basafauna biltzen duen zerbitzu bat, zauritatakoa edo aurkitutako basafauna, eta zerbitzu horren izena da Zugastel, zetarekin, Zugastel, eta, zuek sartu interneten, Zugastel, eta beran aurkituko duzue telefono, hain ez ditut esango telefono guztiak eta. Gipuzkoan baldin bazaudete, Zugastelek ez dizue funtzionatuko. Gipuzkoan, Arrano etxeak funtzionatzen du. Beste berreskurapen zentru bat, animalien zainketarako zentru bat, eta hantxe badaukate telefono bat horrelako zerbitzua emateko.
Ze polita Mariarri, atera duzun argazkia. Ondoren, Araban, baldin bazaude, ez da Zugaztelek, ez da Arrano etxeak ez dizu funtzionatuko. Araban beste zerbitzu bat eskaintzen du Martiodako berreskurapen zentroak. Eta hortxe aurkituko dituzuen Martiodako zentro horretako web horrian, aurkituko dituzuen nik esandako pauta guztiak, nola jarraitu behar den hegazki bat hartzera. Ez, Marianarri, nik esango nuke hori aurten jaiotako txita bat dela, Urubi kuna. Bai, aurtengoa, noski. Bai. Beraz, Araban Martiodara deitu behar duzu. Handago kontaktu bat dago, telefono bat, eta beraiek bialduko dute, seguruenik, Foru Aldundiko baso zainen bat, edo zaindari bat, bai. Bai, ekonomista. Egia. Nafarroan bizi baldin bazarete. Ez Zugaztelek, ez Arrano etxeak, ez da Martiodak ere. Ilundainen dago berreskurapen zentroa, Ilundaineko berreskurapen zentroa, eta beraiek kudeatzen dute basafaunaren bilketa. Beraz, Nafarroan hegaztiren bat edo animaliren bat zaurituta edo danalako aurkitu baldin baduzue, Ilundaineko berreskurapen zentrora deitu beharra izango duzue. Behintzat, horre dira, nik aurkitu ditudan zerbitzuak, gure herrialde batetan, bakoitzean, iparralden, benetan ez dakit zelako araudia daramaten, baina iparraldean ere, ziur dagoela horrelako zerbitzuak. Beraz, norbaitek iparraldeko berri baldin badauka, eta zein den, benetan nik ere eskertuko nizueke pilo bat. Ze, guri ona, Urdaibai Berzenterra ere sarritan daiten digute, ez Bizkaikoak, edo, eskualde, herrialde guztietako jendeak bai. Iazkoa, bale, Marianarri, bai, parkatu, nik ulertu dut, pentsatzen zenuela, iaz jaiotako ume bat zela, baina aurten aterata. Bale. Eskerrak esan duzula. Bai. Eta hori gutxi gora bera aholkua. Segurenik Marianarri parkatu, hor inguruan, Lakaixako leku horren inguruan, Urubiek abia daukate, eta hortxe gongo da, ez dakit edo ganbaran bat, edo etxesarren bat, edo horrelako zuloak eta gustatzen zaizkie, edo hortxe, ez dakit. Bai, duela gutxi, Elantxobetik ere, Elantxobeko udaletxetik, bidaldu ziguten Urubi kume bat, hori baino txikitxoa, edarra, baina, hau, Zugaztelen bitartez, eta Foru Aldundiko basozainen bitartez, Gorlizeko berreskurapen zentroera eramaten. Hemen Bizkaian, Gorlizeko berreskurapen zentroera eramaten dira. Amentxe, gero normalen gai, eta aztu zait gauza bat, noski, kutxan sartu duzuenean eta ditu duzuenean ere, erreferentziak apuntatu. Erreferentzia esaten dudanean, non eta nola aurkitu duzuen, gero, datorren basozain horri komentatzeko. Edo ez dakit, kotxe batek emanda, topatu duzuela, edo lurrean zinmaz aurkitu duzuela, eta non, mugitu baldin baduzuen lekutik, non izan dan aurkikuntza lekua. Edo Errenterian, edo bardin doztea Jangizen, edo Iruñan, baina behintzat lekua aldala exaktua, kaleta dena aipatzeko. Zergaitik, gero sarritan hegazti hauek aurrera ateratzen direnez, gero askatzerako orduan saiatzen dira normalian
atera diren ingurune berdinean uzten. Noski, herriaren erdian bada, seguruenik purtsu bat urruntxoago askatuko dute. Baina, garrantzitsua, non eta nola aurkitu duzuen. Eta jarraituko dugu. Horrelako tartetxo egin duguna. Ze gaur, kasualitatez, irratiz, hori buruz hitz egiten egon gara. Euskadi irratian, Faktoria saioan, gaur eguerdian. Entzutean nahi baldin baduzue berriz, hortxe daukazue bihar podcastean edo EITB nahieran, antxe, 12:00. Eta baita ere ez dakizue zelako sorpresa izan dudan. Elkarrizketa txiki bat izan dut, irratiz, oso artista batekin. Ez dakit goro. Baitu, Marianarri badakin non bizi diren, etxe ondoko, etxe zahar baten. Bai? Zelako suertea horrelako bat izatia, Horrelako, nik beti izaten dute, holan, baserritarrak eta etxean, edo gure etxe inguruan, ontz batena, edo urubiarena, ontzuriarena, edo abia baldin badago, zorionekoak, benetan, zorionekoak. Bakizu zenbat xagu, zenbat arrato txiki jaten dituzten? Hone dira, ratizidarik, edo arrato irtzailerik, onenak. Bitu, esaten nengoena, irratiz, gaur Faktorian ezagutu dut, gure artean txat honetan ezagutu genuen pertsona bat. 12 urteko gazte bat, Donestebekoa, gogoratuko duzu erantxe esaten dizu edanean, Oier Erkizia dauka izena, ez da egiten entzuten egongo da, baina entzuten baldin balego, besarka da hundi bat hemendik, eta gogoratzen duzuen nola, gazte batek botazigun, zuetariko batek bota zeniguten olako bideo bat, egaztiena, Donesteben grabatuta, etxeratze aginduak iraun zuen bitartean, 5 astetan zehar, gure lagun honek, Oierrek, grabatu zituen, eta argazkiak eta bideoak egin zizkien, bere etxetik ikusten zituen hegaztiei. Bai. 25-26 espezie hegazti ikustera iritsi zen, 5 aste horietan, bere etxeko balkoitik, errekatxo bat pasatzen zen, eta antxe ikusi zituen, garrapoak, kuliska txikiak, lertxunen bat ere uste dut, txolarriak, txontak, txorruak, txirrizkileak, gardantxiloak, hainbeste. Eta gaur eukidut suertea, berakin hitz egiteko. Bai. Oier Erkizia, Donestebeko artista bat. Hazelako bideoa, hortxe gongo da, txatean, sartuta, oin hemen ez daukat eskura, bestelan jarriko nizuen. Bai, hori da, bideo bikain bat egin zuen gazte hori, 12 urtetako Oier Erkizia. Jarraituko dugu. Mokosabalak ikusten ditugun, ze 14 bat etorri dira, eta baina ez dakit etengabe jan ibili dira, baina orain badirudi beste lekuren batera joan direla. Espada, irlatxoetan begiratuko dugu, bestela basatiak ugari, beste irlara salto egingo dugu, hemendik norbait ikusteko aukera dagoen, kopeta zuria, aspaldian sarritan ikusten ez duguna, orain, garai honetan, orain ugaltze lanetan dabiltza,
Baina, orain ez da gipa. Moko zabalak, klaro, eske orain marea berantza doa, eta litekena da, marearekin batera, itxasadarrerantza, beraik ere geistia. Ez baina ben ez da ikusten. Gero baita ere, eskertu behar dizuet pilo bat, argazkiak bialtzen dituzuen eri. Bai, behitu joana, hortxe bideoa, benetan merezi du, ikusi zelako artista, berak lagundu diote apurtxo bat montaia egiten, baina behitu zenbat hegazti espezie etxetik ikusteko aukera. Doneste ben, zelako hegazti altxorrak dituzten Doneste ben. 26 espezie balkoitik ikusi daitezkenak. Azelako lekuan bizizaren oier. Amen. Lehen Iñaki komentate zigun, Ermutik, turrumoi itxura zegoela, eta ontxe hemen hasi da gertzen olako turrumoi itxura, baina ez dakit zuek bizizareten inguruetan turrumoirik egiten ari den, edo ez, zenik orantxe amaitzen dudanean, hortura joaten nahi dut, baratzera joaten nahi dut, hainbat lan egiten, da espero dut ez iristia. Oraindik. Gero bai, gero ur falta polita daukat, eta daukagu hemen ere, beraz, ondo etorriko litzake horrelako eurifin bat, litrotxo batzuk, gau ez egin dezala, alba du, apurtxo bat lurra goxatzeko. Han, eta hemen, lertxuntxo txikia. Garceta blanca, Martinet blanc, Garza branca. Hauek, esan dizuen, Izaroko Irlan. Ontxe, ugaltze lanetan. Eta esan dakoa, zelako argazkia bota dizkigu zuen. Baitu, erakutziko dutzu eraz, bialdutako batzu. Baitu, Helenak bota digu, amentxe. Okil berde gazte baten argazki bikaina, hortxe ikusten dozu, okil berdea, gaztia. Eta, beste gauzat ere badakigu, arra dela. Ze, okil berdeek, arrek, gaur trumoirik ez bihar bai. Bale, ondo etorriko zait. Okil berde gaztiek, arrek, gazteak lehenegotan izaten dute lumajea, uniforme izan behar nolako puntotxoekin, mantxatxoekin, pikarta izate dute, lumaia pikarta izate dute. Beitu zelako kolore polita dikosan, hortxe, zelako berde fosforito antzekoa, berde ilunagoa, oliven antzekoa, eta txapela gorria, eta arrek, hemen ikusten duzuen, moko azpiko, iztarriko gune hau, gorria izaten dute. Emea baldin balitzake, beltza. Orduan, kasu honetan, hemen, okil berde, koskor bat, gaztetxo bat, ar bat. Gainera esango nuke eukaliptaldi batetan. Hemen eukaliptu horriak daude. Helenak bidali digun argazki bat. Ez dakit Helena nungo agian Santiagon, baina ez dakit. Zuek ere horrelako argazkiak eta baldin badituzue, ateratzen badituzue, lotxagabe bidali, ze pila bat jasten dute emanaldia, askoz ere eramagarriago egiten dute. Gero, beste lagun batzu, Junek bialdu dizkigu ere, murgilaren argazki batzuk, eugin aterata,
Eugiko pantanoan izango da, seguruenik. Eta hortxe ikusten dira murgil handibi, erdi-erdian. Esan ditu, oso urruti daude eta argazkiak ezagitzen, baina argazkia benetan polita. Eta lehen esan dudana, argazki batek momentua erakusten du, eta norberak bizi izan duen momentua, beraz, importantea, naiz eta urrunekoak izan, dana dalakoa. Momentu hau, ahaztezina izango zuen, ze murgila handi bi izan zituen, bikote bat, dantzan, bere gorteilu dantzetan, Eugiko pantano honetan. Hortxe, eta amentxe, murgil handi biak. Ez hori bakarrik. Baditugu baita ere, argazkiek, urrunagoti bialde dizkigutena, Nafarrotik pasatuko gara Albazetera, eta ontsi erakutziko dizuet, leku zoragarri bat. Petrola izeneko, ez daukaz erikusirik petroleoarekin, Petrola izeneko ezegunea, putzua, eta hemen begiratu zertzuk dauden. Guk hemen Euskal Herrian ez ditugu, baina hemen ikusi dituzue flamingoak, batzuk egaz, dabitu zelako flamingo talde, edo flamingo andana itzela dagoen, hementxe bertan, Zoragarria, argazkiak kontxik bidali diguna Albazetetik, eta komentatu dudana, beste leku batzutako argazkiak ere ongi etorria dira hementxe, erakusten dizkigutelako, guk hemen, ez daukagun adibidez fauna bat, hementxe flamingoak, ez bakarri flamingoak, flamingoak, elegantea benetan, baitu, zelako mokoa ematen du, plastikozko mokoa, dala. Baitu gaur, egon naiz zikoina bat ikusi duz hementxe bertan, gure etxe ondoan, belarra erakitzeko makinak eta ibili dira, eta egin dituzte horrelako bolak, siloak, eta oinazi dira hemen, lehen beltzak ziren, horrek bola hoiek, belar bola hoiek, beltzak, gero berdeak egiten ere hasi ziren, eta orain, hasi dira, La Rosa koloreko bolak egiten ematen dute, txikle erraldoiak ematen dabe. Eta ager daukadan hemen, baitu, erakutziko dutzuet, ze argazki atera dio. Ikusi duz, zikoina, hemen, gure ondoan abia egiten ari dan zikoina, gertu, metro gutxitara. Eta justo belardia bagi dute, eta hemen daude. Belar bolak, siloiek, baina, kasu honetan, La Rosa kolorekoak. Eta beste toke bat ematen diote inguruari. Eta konturatu nahi zontxe, flamingoaren mokoaren koloreko bolak direla. Orain arte behitu, txikle antza, txikle giganteak edo txikle erraldoiak ematen dute, baina ez. Marrubizko txikleak, baina erraldoiak benetan. Hementxe, etxe ondoan ebaki duten landan belardian ateratakoa. Eta noski. Hemen, kolore berdin, Betu, flamingoaren mokoa. Moko berezia, uretako mikroorganismoak filtratzeko. Iragazi egiten ditu, mokoneken burua berantza sartzen du, eta fijatu zelakoa diren adaptazioak, Gero jarri interneten nahi baldin baduzu ikusteko, baina behitu nola adaptatu duten moko hau, zelako ditxura daukan moko honek, holan berantzko, gauza berezi baten antzekoa, iragazteko itzel, eta fijatu zaitezte ere, jubartak, baleak, jubarta baleak ere, nolako aurpegia daukan. Jubarta baleak edo euskal baleak ere, fijatu zaitezte, itxura berdineko ahoa daukate baleek. Aldiz, eta haiek ere iragazi egiten dute, itxasoan. Bai, iragazkailu itzela. Eta hortxe biltzen dira, uretako animalia, nibinoak, mikroorganismoak eta filtratzen krustazio txikiak, eta badirudi, La Rosa kolorea
Krustazu hoietatik ateratzen dutela, hegazti askok ateratzen dituzte, kolore larroxak eta elikatzen diren krustazuetatik. Oinestizuet esango ze pigmentu den, kasu batzutan izaten dira karotenoak, baina ez dut uste karoteno direnik kasu honetan, baina hortxe. Baitu, zelako relazioa egin dugun, gaur, etxealboan egin dituzten belar bolen artean eta flamengoen artean. Bai, garai bateko metak, bai, belar metak, ez dira ikusten, Hemen beste bat, bituzlako argazki eleganteak bota izkigun kontxik. Eta ze bitxia den flamingoa, Begi hori-horia, lepoa, zera baino, luzeagoa, eta hemen, kopeta zuriaren txita espara izarratzen, behintzat. Edo ez? Ez. Ez. A ver. Lepentsatu kopeta zuria zela. Begiratu behar dut ondo. Bueno, hau, guk ezagutzen dugun bebai zankaluzea, argazki bikainak kontxi, bota dituzunak. Eta hau, bueno, altxor bat, benetan, behitu zelako aurpegia. Disfrutatzeko hegazti bat. Guk neguan amentxe ikusteko aukera izan genuen, emanaldiak eta hasi genituenan, hortxe bilizan, txilinporta lepabeltza, baina hau udako jantziekin, galarik eleganteenekin, behitu. Izugarri polita. Gure inguruan hainbeste ikusten estan hegazti bat. Behitu zelako lumak, zelako begi gorria daukan, ez esan elegantea estanik, politxe denetan. Txilinporta lepabeltza. Gukamen txilinporta txikiak ditugu, batez ere. Hemen flamingoak, bere kolore dizdiretsuekin, behitu zelako argazkia, Kontxi artista bat. Beraz, disfrutatzeko moduko lekua. Nik ja apuntatu dut petrolako urmeelak egunen batetan bizitan joateko. Bai. Bueno, eta bukatzen joateko ere, ze orain baratzera joatea nahi dut, gauzatxo batzuk egitera, eta bide batez, hegaztiak ikustera ere, ze nire baratzera ere hainbat hegazti etortzen dira. Eta bukata horretik berriz ere gaur esan dugu egun berezia dela, bai mokozabalak etorri direlako, eta bai gure lagun handi baten urte betetzea delako. Lehen ere komentatu dugu, bego, akordegoitiaren urteak gu jarraitzen gaituena, zuzenean jarraitzen gaitu egunero, eta etxean egon beharrean, ospitalean egon beharra dauka. Eta uste dugu mendi gutxira, elkarri ikusiko dugula, beraz hemen zuzeneko honetatik, benetan bego, zorionak, zure urte betetzen da, hamentxe ikusko gara, hamendik itxire uste dut, ez da? Bego, akordagoitia, zorionak. Eta bide batez ere, Irune Mugerza ermukoari ere, besarka dondi bat eta zorionak, ze gaur jente askoren urte betetzea. Eta flamingo irudi hauekin utziko zaituet. Bueno, ez, parkatu. Utziko zaituztet, bota dizuedan erronkarekin. Hementxe gaurko erronka. Hemen, luma batzuk, atera ditugu, eta
gaurko erronka izango da, zuek saiatu behintzat, eta ia luma hauek serenak diren esaten baldin badiguzue. Hortxe daude, hau da, hegazti baten ego inguru buelta hori, hortxe ikusten dira eskubako partean primaria batzuk edo sekundaria batzuk, gero kobertera batzuk, diseinu benetan polita daukan hegaztia, hitz egin dugu gure emanaldietan eta hitz egin dugu hegazti honi buruz, eta hoxe erronka. Bihar ni galdetuko dizuet, euskarako saio hasten denean, bihar ni galdetuko dizuet, eta bi modu daude zuen erantzuna bidaltzeko, edo bihar nik esaten dudanean tra idazten duzue txatean eta segun ze idazten duzuen, aurrera edo ez. Edo baita ere nahi baldin baduzue gure helbide elektronikoa erabilita urdaibai edo urdaibai@abildua bercenter.org eta bagizu, erronka latza bai, txintxu, latza, eske, orain arte ere, errestxoak zidan da, beste egunen baten jarriko dut errestxoagoa, baina gaur esan dut, hegazti polit bat aurkitu dugu, horlako argazki polit bat, eta bihar erakutziko dizuet zatitxo hau nori dagokion, baina horretarako lehenengo zuek, hortxe dauzkazue etxerako lanak, hartu gidak, eta ea diseinua daukan hegaztia aurkitzen duzuen. Mil esker benetan zueri guzti hori jarraitzen gaituzuelo egunero. Eta benetan, animatu argazkiak bidaltzen. Ez dira bota behar argazki maravillosoak. Bai. Bueno, eta behitu zelako paisaje politarekin, esango dizudanik, bihar arte behitu zelako laino politek dauzkagun gaur kostalderantza begira. Orain, hegoalderantza begira gauzak ilundu egiten dira. Eta hortxe, laino potoloak Urdaibai Bercenter gainean. Beraz, irudi edo irudi polita hauekin nik neuk bihar arte zago dutzen. Hala, onak izan danok, gero arte.